siguiendo con el repaso de las derivadas, tendríamos, por ejemplo, la función exponencial, es decir, f de x es igual a e elevado a una función f de x, o p, o como queramos decirlo. La derivada en este caso será la derivada del exponente, f' de x, por e elevado al exponente, y ahí se queda. Bueno, por ejemplo, si tuviésemos que derivar un e elevado a x, la derivada sería tan sencillo como f' de x es igual, la derivada de x es 1, pues 1 por e elevado a x. Su hermana, f de x es igual a e elevado a menos x, tendrá como derivada la derivada del exponente, que en este caso es menos 1, por e elevado a menos x. Y podemos estar así hasta mañana. Por ejemplo, e elevado a x al cuadrado, la derivada sería la derivada del exponente 2x por e elevado a x al cuadrado. Podríamos empezar a hacer ya una mezcla de funciones y tendríamos e elevado a x partido de 1 menos x. Bueno, pues en este caso la derivada sería la derivada del exponente, que el exponente es un cociente, por eso es una mezcla, y tendríamos la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo, que en este caso es menos 1, por lo de arriba sin derivar, partido de lo de abajo al cuadrado. Vale, esto sería la derivada del exponente, y ahora tendremos que poner por e elevado al exponente, es decir, por e elevado a x partido de 1 menos x. Y con eso tendríamos la derivada ya de una mezcla, que es cuando se pone esto interesante. Bien, seguimos y vamos a derivar ahora una exponencial, pero que no tenga como base el número e, es decir, una exponencial que tenga como base cualquier otra cosa. Son del estilo a elevado a f. La derivada de esta cosa, en este caso, sería la derivada del exponente, de momento es igual, por la base elevado al exponente, de momento sigue siendo igual, por, y ahora es cuando añadimos el logaritmo neperiano de la base, el logaritmo neperiano de a, que es un número, o sea que tampoco es que nos preocupe demasiado. Bien, si nos ponemos a derivar esto, por ejemplo, nos inventamos este ejemplo, 7 elevado a x al cuadrado, su derivada será la derivada del exponente, 2x, por la base elevado al exponente, por, y ahora añadimos el logaritmo neperiano de 7, es decir, el logaritmo neperiano de la base. Si empezamos a mezclar, tendríamos, por ejemplo, 7 no, que ya lo puse, 5. 5 elevado a 1 menos x. Bueno, pues la derivada será, en este caso el exponente vuelve a ser un cociente, la derivada del exponente 0, la derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que sería 1 por el numerador sin derivar, partido de lo de abajo al cuadrado. Vale, esto sería la derivada del exponente. Ahora tengo que añadir la base elevado al exponente y ahora el logaritmo neperiano de la base, que es un número. Si esto lo simplificamos un poco para que quede un poco más chulo, quedaría menos 1 partido de x al cuadrado por 5 elevado a un xavo por el logaritmo neperiano de 5. Bien, si mezclamos aún un poco más, tipo 2 elevado a e elevado a x al cuadrado, aquí ya podríamos hablar de lo que sería la regla de la cadena. Es decir, derivamos el exponente, la derivada del exponente es el número e, con lo que tendríamos e elevado a x al cuadrado, derivamos el exponente de la e, que sería 2x, vale, eso nos daría la derivada del exponente. Ahora, como siempre, la base elevado al exponente por el logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya sería una mezcla un poquito rara, pero ahí queda. Siguiente tipo de función que vamos a practicar, o siguiente derivada que vamos a practicar en este repaso, sería, por ejemplo, la del logaritmo. F de x igual al logaritmo neperiano de g de x. Vale, pues me quedo sin tinta.